Hola, somos el equipo conformado por Mario y yo, Jubal. Vamos a estar hablando de filosofía medieval, vamos a tocar ciertos filósofos y filósofas medievales que abordaron distintos temas desde teología hasta mística y lógica. Eh, ¿Cómo te sientes para grabar el podcast? Pues primero que nada quisiera decir lo evidente, no ¿Mm? me gustaría tenerlo aquí en el pecho. Me gustaría decir que teníamos media hora de podcast grabado, pero también no me avergüenza decir que pues cometimos un error. No teníamos activado el micrófono ante la computadora. Ah, sí, sí, Y pero hay que pues, hacerlo, ni sí, modo, no, aquí hay que estamos. volverlo a hacer. Me siento Sí, bien, o sea, realmente sí, estaba un poco más nervioso, no estaba tan seguro. Ya tenemos experiencia de podcast. sí, 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 Antes habíamos mencionado que no habíamos hecho ninguno. Bueno, ya tenemos un podcast previo a este primer podcast, así que espero que salga sí, mejor. sí. ¿Y qué te pareció el semestre? ¿Te Ah, gustaban sí, los sí, sí. temas? ¿Algún filósofo o filósofa que te haya gustado más que otro? Sí, exacto. Ahorita también comentábamos eso en la previa grabación. Pues sí, sí me gustó algún filósofo más que otro, en especial filósofa. Y Delgarda me gustó mucho, sobre todo con la idea de los microcosmos, los macrocosmos, pero ya ahorita llegaremos ahí. Ujú. Me gustó mucho el curso, sí, realmente ahorita también comentábamos nuevamente, repito, ya no lo voy a decir, Sí, ya no voy sí, a hacer apología al podcast, sí, sí, sí. como le diríamos al piloto, al que nunca va a salir. Sí, sí, sí. este, pues ya hacía referencia, ¿no? En el podcast anterior a que muchos de nuestros compañeros no tenían una exposición muy abierta a esta materia o a los contenidos a lo mejor, pero pues que nosotros sí, afortunadamente, Sí, y es lo que puedo rescatar de este podcast, que pues lo vamos a disfrutar como una plática cotidiana de las que realmente solemos tener. sí, pues que nosotros estamos interesados en esos temas, pues filosofía, no sé, religiosa, también espiritualidad, mística, etcétera. Así que, pues, no demos más vueltas y pasemos Ahora sí. a lo que sigue. Bueno, ahora sí, para dar inicio con Pedro Abelardo, vamos a pues dar un poco primeramente de su contexto, ¿no? Me parece importante Sí, abordar su contexto histórico, cultural, tal vez un poco, para poder entender pues, su filosofía, ¿no? No estar tan perdido solamente que por un nuevo filósofo ahí en tu cabeza sí. con las ideas. Entonces, bueno, me gustaría decir que en su vida Pedro Abelardo fue un filósofo disruptivo. El hecho de que lo veamos en este curso para mí involucra la inclusión del pensamiento racional, del pensamiento lógico crítico a esta tradición simplemente de fe o un poco de inclusión obviamente de la cultura griega, de otro tipo de pensamiento, pero ya aquí un poco más criticando a la propia fe, haciendo esta separación, ¿no? Que es lo que estamos Ujú. aquí tratando. También Pues fue cristiano, ¿no? fue un cristiano. No, que es característica importante de su época también. Eh, Ahorita siguen habiendo cristianos, muchísimos. Y en ese entonces seguramente se vivía más directamente el cristianismo porque no estaba separado del Estado, sino que la misma iglesia era como el Estado. Así que creo que esa es una aportación importante cultural para entender mejor cómo se está viviendo en ese entonces. Sí, claro, también me parece importante ahorita que decías, me hiciste recordar a nada que ver, o bueno, sí, pero ya es muy adelante de Descartes que él hablaba de el genio maligno o algo así, que era que cuando una persona era individual se separaba de la comunidad, como que lo veían mal, ¿no? Lo criticaban. Entonces, mucho antes de Descartes, supongo que aún estaba más arraigada esa cultura, en la cual, pues, Pedro Velardo vivía en comunidades muy, pues, valga la redundancia, unidas. Y, bueno, no es redundancia porque puede haber comunidades separadas. En Ujú. fin, este, por eso mismo también fue torturado y sufrió, digo, ya adelantando el chismecito que contábamos en el podcast pasado, lo de las cartas se lo hizo, ¿no? De que se enteraron de que tenía unas cuantas cartas con pues cierta mujer y lo castigaron. Sí, sí, que su tío se había descubierto y pues sí, los castigaron severamente, cada uno tuvo sus consecuencias. Pero lo importante pues, es la carta, o las cartas
que él enviaba a ella, eh, porque sirvieron para pues, conocer mejor el pensamiento de Pedro Velarde. Sí, claro, hablaban sobre pues precisamente el amor que le tenía y ahí se podía distinguir su comprensión más del amor, así como cómo ayudaba a acercarnos con lo divino. Ujú. Bueno, otras de las cosas también, sobre todo ya hablando más entrados en el pensamiento así filosófico crítico de Pedro Velardo, criticaba, como decíamos ahorita, el poder de las instituciones cristianas de ese entonces y sobre todo la fe ciega, o sea, la fe sin el implemento de la razón, ya que pues Pedro Velardo coincidía, digo, pensaba en que estas podían conciliarse, ¿no? Enriquecerse Sí, sí, y... que son complementarios la fe y la razón. Exactamente, a diferencia de los autores que ya veremos enseguida. Ujú. También, pues, otra de las cosas en donde... El nominalismo es importante también. Ah, sí, ahorita Pedro vamos. Lardo era nominalista y ya sabemos que es pues creer o pensar que los universales tienen existencia pues tangible o que se pueda medir. Por lo menos en Pedro Lardo sí llegaba a existir de alguna manera en tanto que la mente los estaba creando, tenía esa capacidad, pero los consideraba como un mero concepto o parte de un lenguaje filosófico, no sé, tal vez espiritual, religioso. Eh, pero pues estamos viendo ya el espíritu científico, ¿no? De identificar qué cosas le estamos agregando a lo que queramos investigar, a lo que es la cosa en sí mismo. Sí, 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 esa parte de Pedro Velardo, pues, o sea, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que los universales sí son reales, porque pues también existen las cosas que pensamos, son reales, son objetivas. Si no, pues sería fácil decir que yo no existo cuando realmente pues, todos los días empíricamente me doy cuenta que estoy vivo. Eh, pero entiendo lo importante que fue en su tiempo para que más adelante pues, la iglesia perdiera todo ese poder que tenía y pues existiera más libertad de pensamiento para que pudiera surgir también la ciencia, etc. Sí, claro, o sea, en oposición con la ciencia, pues está simplemente la fe, ¿no? La confianza. Y era lo que Pedro Lardo precisamente se estaba yendo hacia el otro lado, hacia la ciencia, ¿no? Diciendo que la razón te ayuda a superar las contradicciones de la fe. Sí, sí, o sea, pues aparte que pensaba que eran complementarios, e inclusive él decía que la ética tenía que ser racional, o sea que no se trata de obedecer a la iglesia o las leyes de la Biblia solo porque sí, sino porque lo pensaste o crees en ello porque ya lo habías pensado antes y que estás muy seguro de lo que estás aplicando en tu vida. Pues tiene sentido, ¿no? Llevar una vida así, que muchas veces no nos preguntamos qué cosas nos dicen que están bien, qué cosas nos dicen que están mal, y pues seguramente Pedro Lardo quería libertad, ¿no? Para los pensadores y para todos en general. Sí, seguramente dedicando toda su vida a la iglesia y viendo contradicciones, se ha de haber sentido muy frustrado y pues las quiso solucionar. Sí. ¿Algo más que quieras agregar para pasar al siguiente autor? Me parece que es suficiente con Pedro Lardo. Bueno, pues pasamos al siguiente autor, Guillermo de Ocampo. Bueno, ahora sí, continuando con nuestro siguiente pensador medieval, Guillermo de Ockham, me gustaría decir que él fue otro de los severos críticos a la iglesia y también en su contexto me gustaría agregar primeramente que él estuvo muy a favor de la caridad, estuvo muy a favor de la inclusión de personas como de la clase media, clase baja en los puestos eclesiásticos, ¿no? No podría mencionar todos los puestos eclesiásticos porque puedo que me equivoque, pero así como pues los que ayudan a los sacerdotes o... Sí, pero entiendo, la iglesia siempre fue muy como aristocrática, ¿no? Exacto. Solo unos pocos, solo unos iniciados, y los demás pues se tenían que subordinar porque eran pues, de clase baja. Sí, claro. Pues Guillermo como estuvo muy presente con esto y también
pues muy del lado de los nominalistas, ¿no? Y criticando severamente a personajes antiguamente que estaban con los realistas, que Sí, sí, pues sí. decían lo contrario del nominalismo, ¿no? Que Sí, existían estos universales. recuerdo que específicamente a uno de los que criticó fue a Santo Tomás de Aquino, en específico por esa cuestión de los universales, porque ya a diferencia de Pedro Belardo, Guillermo de Ockham pues considera que no tienen existencia alguna, y que son solamente pues, abstracción mental. Ya no existe esa posibilidad a la que estaba abierto Pedro Belardo de que pudieran ser algo, algo real. Y pues esa es la genialidad que muchas personas actualmente rescatan de Guillermo de Ockham, que les parece un poco más realista o sobre todo un pensador más científico entre muchas personas que pues solían ser y sin ningún problema, ¿verdad?, religiosos. Sí, claro, o sea, más crítico, incluye más la razón. Pues también como Pedro Abelardo, te digo, los vemos en el curso porque incluyen esta corriente lógica, esta corriente filosófica, a lo que viene siendo pues simplemente la fe y la religión. También pues la crítica en cuanto a en general, lo que, repito, hablábamos anteriormente, acerca de lo que no es necesario extenderte mucho en las cosas, ¿no? La navaja de Ockham, Sí, sí, que sí. no es necesario multiplicar las fuentes sin necesidad. Sí, es más sencillo en ocasiones, sobre todo otros filósofos que manejamos muchos conceptos, y hay que estar pensando, leyendo, escribiendo. A veces es fácil, y no en un mal sentido, sino que es bueno, inclusive para la salud, para no estresarse tanto, hacer las cosas simples, ser simple, directo, conciso. Eh, Nuestro profesor de lógica diría que sin mucha paja, pero bueno, a mí me gusta la poesía, entonces a mí me gusta la paja, ¿verdad? Pero puede que haya la gente que no. Sí, no, a mí también me gusta la poesía. Fíjate que en esto de la navaja de Ockham veo mucho también como cuestionarse si realmente vale la pena complicarse las cosas, ¿no? Porque también me recuerda al uno de Filón de Alejandría, que él consideraba a Filón que el uno era lo más simple, o sea, que no era nada compuesto, no era nada, era lo más simple, el uno era lo más simple. Entonces, con Guillermo de Oca me parece que a pesar de su crítica y su separación de la fe y la razón, cuenta con este cuenta con este factor de simplicidad que a lo mejor a él es lo que le permitió acercarse un poco más a la divinidad, ¿no? A la verdad. Sí, sí, sí. Pues ya ahora que lo mencionas, pues la fe y la razón son distintas para Guillermo de Ockham, ya no son complementarias, como anteriormente vimos con Pedro Belardo. Exacto. Él pensaba que la fe es cuestión solamente de revelación y que no se puede ni siquiera probar a Dios a través de la razón, solo se puede creer en Dios, solo se puede tener fe en Ah, Dios. ok, ok. La razón pues alcanza otro tipo de conocimientos y la fe o la creencia en Dios pues es revelada. Ya veo. Sí, y recuerdo también que comentábamos que no hace una superación de una con otra, ni Sí, sí, sí. una pelea, ni un conflicto, ¿no? Sino una separación Sí, sí, y sí. lo que sí supera a la fe y a la razón es la voluntad de Dios, no era lo que te comentaba el concepto en Guillermo de Ockham del voluntarismo, que era que la voluntad divina o la voluntad de Dios está aún por encima de cualquier fe o de cualquier razón, ¿no? Que Él es el que puede tener acceso a la verdad completa, absoluta. Ujú. Sí, ahora que pues, estamos en estos temas cristianos, en la Biblia, en el jardín del Edén, eh, que Eva y Adán fueran expulsados, fue porque habían desobedecido a Dios, y me parece que en alegoría podría ser mención a que pues, nosotros estamos sufriendo en la actualidad, o siempre hemos sufrido por lo menos un poco, eh, porque estamos desobedeciendo la voluntad de Dios cuando es bueno, ¿no? O sea, realmente lo que nos manda a hacer y lo que quiere de nosotros no es malo, pero a nosotros desobedecer nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces es muy interesante esto
el voluntarismo, sí. Vale, pues algo más que quieras agregar. No, realmente creo que lo hemos mencionado todo. Me parece correcto pasar al siguiente filósofo. Avancemos pues. Ahora estaremos hablando de Avicena. Sabemos que Avicena fue un filósofo árabe, por lo tanto fue musulmán también, y la genialidad de esta cultura es que tenían los textos pues fidedignos, no creo que originales, pero sí el mensaje seguramente original de los textos de Aristóteles, y gracias a ellos es que pues podemos hoy en día acceder a leer Aristóteles tan abiertamente y no tener ningún problema de interpretación, ya que pues hubo gente dedicándose a expander por el mundo, o por lo menos en el Mediterráneo, allá donde existían los árabes, para que la gente pudiera leerlo y entendiera lo que ellos alcanzaron a comprender en el aristotelismo. Sabemos que lo más importante para los aristotélicos es la metafísica, o por lo menos eso creemos que pensaba Aristóteles, pero lo que distingue a Avicena es que separa el mundo sensible y el mundo inteligible, es decir, Avicena es dualista. Me daba risa que le hablabas a la computadora, o sea, no otra cosa. Pero, pues sí, como dices tú, ¿no? Avicena Dualista está muy influenciado por todos estos viajes. Ahorita comentábamos que los islámicos tenían una cultura muy nómada, ¿no? Viajaban mucho y así adquirieron mucha información, muchos textos, Sí, sí, sí. seguramente muy cercanos a los originales de Grecia, ¿no? De Aristóteles sobre todo, y se dedicaron a releerlos, transcribirlos, estudiarlos, traducirlos, y surgen como consecuencia de estos pensadores que tienen un conocimiento muy amplio como Avicena en cuanto a Aristóteles, ¿no? Y adoptan muchas de sus ideas como creencias ya personales de no sé si un sistema propio o al menos un pensamiento Sí, sí. propio. De hecho, también habíamos comentado que del Islam, pues el profeta Mahoma fue un, pues un viajante, una persona que se movía por muchos lugares porque su tío era mercader y él trabajaba con su tío. Y pues yo tengo la hipótesis, yo supongo que en esos viajes fue que aprendió de distintas religiones, filosofías, seguramente más conocimientos, y escribió el Corán y pues, surgió la religión musulmana. Ya veo, pues sí, exacto, a partir de ese tipo de vida, ese estilo de vida, también tenemos autores como estos, ¿no? Que por eso tienen tanta riqueza cultural griega, tanta influencia griega. Hablando ya más de sus ideas personales estrictamente, podemos tener, pues, al igual que se tenía con Aristóteles, cierta jerarquía en la cual se creaba la realidad, aunque no explícitamente lo decía Aristóteles. Aquí con Avicena ya se dice que existe una jerarquía en cuanto a la creación, ¿no? de los seres. También tenemos que pues Avicena es emanantista, ¿no? Por esta misma cuestión de que de Dios emana el universo. Entonces, pues obviamente Dios es el primer ser en esta emanación. Y el argumento cosmológico, ¿no? Que manejaba Avicena en cuestión a esto mismo, ¿no? Que era el motor inmóvil de Aristóteles. Ahorita lo explicabas tú de dónde surgió el motor inmóvil de Aristóteles, pero el argumento cosmológico de Avicena pues surge de Aristóteles, de esta causa que debe mover sin ser movido. Sí, sí, sí. Esto me parece a mí que tiene su origen en Parménides por lo del ser inmóvil y de que exista algo inmóvil para que el resto del universo se pueda estar moviendo, porque ya lo dijo Heráclito, las cosas están cambiando. Entonces el motor inmóvil pues, es una explicación racional a la que seguramente llegó Aristóteles. Y ahora sigue hablando del motor inmóvil, es decir, de Dios. A diferencia de Ockham, que decía que Dios solo se conoce a través de la fe o revelación, pues Avicena y seguramente muchos otros árabes opinan que Dios es alcanzable o se puede alcanzar a través de la razón. Sí, 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 precisamente esta es una de las diferencias más evidentes, ¿no? Entre la separación de la fe y la razón, la cual es él no separa, sino que pues es que se complementan. Sí, sí, sí.
También la razón funciona para conocer el mundo, no solo conocer a Dios, sino pues me parece que la razón funciona para interpretar cualquier tipo de lenguaje que se le presenta en estos sentidos, ¿no? Sin embargo, era también, o por lo menos defendía que la experiencia formaba parte del conocimiento, pero que la experiencia y la razón se complementan para hacer el conocimiento más sólido. Si tú conoces Ok, claro. la cosa solo del lado sensible, no la conoces por completo. Y si la cosa la conoces nada más del lado racional, tampoco la conoces por completo. Entonces tienes que conocer los dos lados para poder conocer algo, pues, no sé, qué es, ¿no? Cómo es. Sí, es verdad. Este, lo que Avicena tenía era esta influencia de Aristóteles de la observación más, un poco más orientada ya al cientificismo, ¿no? Recordemos que era el siglo X, el siglo XI, cuando vivió Avicena ya era más avanzado en, pues, en la historia, ¿no? ¿Algo más que te gusta agregar, Avicena? Pues que también era médico, también se dedicó a la medicina, estudiaba, si no mal me equivoco, anatomía, fisiología, también llegó a conseguir tratar muchas enfermedades a distintas personas. Ya comentamos que es dualista, piensa que la mente y el cuerpo, pues digo, no que sean opuestos o que estén peleados, pero que sí son distintas cosas, ¿no? Eh, y algo muy interesante también que no hemos visto en otros filósofos es que el fin de la vida es tener una vida virtuosa. O sea, que vivimos para aprender a ser seres morales que son virtuosos, que hacen las cosas bien, que aman, etc. Tiene buenos valores. Ya veo. Bueno, yo ya no tengo nada que agregar. Ahora sí, ¿te gustaría pasar al siguiente filósofo? Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca hablar de Maimónides y a este filósofo, a pesar de que su nombre parezca árabe, no es árabe, sino que es judío y precisamente lo que hace, o la genialidad que tiene Maimónides es que junta o complementa eh, una con la otra y viceversa el aristotelismo, la filosofía aristotélica con la filosofía o con el pensamiento religioso judío, ya que para los judíos pues su vida en general creo que era por lo menos sumamente religiosa y eso también implicaba seguramente la filosofía. ¿Tú qué opinas del judaísmo o qué sabes de lo que decían los judíos, tanto en cuestión filosófica, tanto en cuestión religiosa? Seguramente sabes más de cuestiones religiosas, ¿verdad? Que es lo más popular de esa cultura. Pues mi opinión del judaísmo como tal, no tengo cierta opinión muy clara, no lo he pensado, pero pues opino que cambiaron mi vida aunque yo no quisiera, eso, porque pues, sus tradiciones siguen hasta ahorita. Pero lo que te puedo decir de ellos es que sí hicieron un trabajo muy importante para la filosofía, en cuanto a traducción, en cuanto a incorporación, este, traducción no, discúlpame, esos fueron los árabes, en cuanto a combinación, ¿no? De su cultura con otra vez la cultura Sí, sí. helénica. En el tiempo helénico, de hecho, hubo, pues, por así decirlo, se compartía mucha filosofía judía con filosofía eh, griega y también filosofía romana. Entonces, sí, tienes razón. Maimónides, en el sentido de fe y razón, era un reconciliador. Él pensaba que los dos que no estaban peleados, sino que igual se complementan. Es algo nuevo, ya lo hemos visto antes, creo que con Pedro Berardo. Nosotros ese semestre, ¿recuerdas el libro que leímos? El de Maimónides Sí, fue el de la guía de los descarriados, ¿no? sí, 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 o Guía de los Perplejos, creo que hay varias formas de decirlo. ¿Qué recuerdas haber leído en ese libro? En ese libro recuerdo que hablaba acerca de la ley, ¿no? La ley Sí, divina. de la Torah, sí. Yo lo que recuerdo principalmente era que pues como conclusión o como concepto general en la obra, pues era el propósito de la ley, ¿no? De la ley divina, de la ley judía, la cual era
pues llevarnos por este camino que nos purifica o que nos lleva por el camino de la divinidad, ¿no? Acercarnos a Dios. Sí, sí, sí. Y ese es el propósito de la ley, ¿no? No simplemente restringirte cosas porque sí, ¿no? Sino con cierto propósito espiritual incluso. Sí, yo lo que encontré muy importante o rescatable, por así decirlo, de Maimónides y su texto de Llega a los Perplejos es que pues presenta el significado tal cual de las palabras en hebreo y pues eso ayuda a Sí, la sí. hora de leer la Biblia o de querer conocer la ley judía en general. Puedas conocer cuál era el mensaje original y que no se pierda en el cambio del lenguaje hebreo al lenguaje español. Entonces eso se me hace muy importante. Eh, ¿Qué iba a decir? También, pues es cierto, la ley es lo que caracteriza al pueblo judío en general. Eh, Que sigan con rigor la ley, ¿no? Sí, eso para ellos eso era lo más importante, pues para ellos pues era la manera de, como tú dices, de acercarse a Dios. Por eso estaban muy peleados con los cristianos de alguna manera porque pues los cristianos no, No la seguían. no respetaban como ellos consideraban que se le tenía que respetar la ley. También, bueno, ya hablando de otro concepto diferente, recuerdo que acerca de cómo se conocía también a Dios Ujú. a un grado diferente, obviamente no en la unión como tal del seguimiento de la ley, bueno, porque el seguimiento de la ley se relaciona con otra cosa que ahorita te voy a decir. Lo que quería decir es que también se puede conocer a Dios a través de la naturaleza, o sea, de la observación, de observar las cosas, ver su diseño, ver su disposición, y que así es como también se puede llegar a conocer Sí, a sí. Dios, viendo la divinidad en el mundo. Sí, de hecho, Maimónides, pues como Avicena también era médico y su aporte a la medicina, más que nada fue la observación. O sea, yo me imagino que lo que él hizo fue sentarse a ver a sus pacientes o sentarse a ver personas que Enfermos. tenían alguna enfermedad, sí. Entonces, pues me hace sentido que también haya llegado a esa conclusión, de que se puede conocer a Dios a través de la observación de la naturaleza. ¿Y sabes si era muy aristotélico Maimónides? Sí, Maimónides sí era Precisamente lo que decía Aristóteles, aristotélico, sí, sí, sí. de la observación. Bueno, otra vez volviendo al punto de lo que te decía ahorita, que se relaciona la ley, el cumplimiento de la ley con la inmortalidad de las almas, que también es otra cosa de lo que pues ya desde Platón se puede ver, Ujú. pero que aquí se tiene otro sentido, ¿no? En el sentido en el que las almas reciben un castigo o una recompensa después de la muerte según los actos en vida y según que también seguiste esta ley, esta ley Sí, sí, pues sí. judía, ¿no? Entonces, por esto es que ahorita tenemos esta tradición de que, pórtate bien o vas a ser juzgado, ¿no? Entonces, Sí. Maimónides fue uno de los que desarrolló esto. Este, no sé tú qué opinas. Eh, pues a mí se me hace que no tengo una opinión tal cual de eso, Sí, pero siguiendo hablando de Maimónides, eh, pues defendía la ética, ah, sobre todo en la medicina era muy humanista, él tenía un humanismo ético. De hecho, habló de la caridad también, habló que había 8 etapas uh, de la caridad, sin embargo, pues no las vamos a mencionar ahorita porque no recuerdo. por cuestión de tiempo, y porque no las memoricé todas, pero pues veremos lo importante que es el amor para el conocimiento no solo de Dios, sino para el conocimiento de nosotros mismos, de los demás y de los objetos, ¿no? Que la ciencia quiere investigar o la filosofía también quiere investigar con las místicas, Margarita Poretti y Hildegard, pero no tengo más que decir de Maimónides, creo que ya platicamos que la razón y la fe son complementos, se complementan Sí, una hay con que la tener otra. como un punto medio entre las dos, ¿no? Sí, sí, seguramente sí. Sí, creo que yo recuerdo eso que, o sea, se complementan, pero no hay una superior a la otra, es Sí, sí, sí. media de las dos. Sí, están a la par, son igual de importantes. Sí. Creo que podemos Sí, pasar a lo que sigue. me parece bien. Bueno, ahora sí vamos a seguir con Hildegard de Bingen, nuestra penúltima filósofa aquí por ver en nuestro podcast. Bueno, Juan,
Hildegarda de Bingen, una mujer revolucionaria, una mujer muy distinta en su época, ya que fue líder espiritual, fue abadesa. Su contexto fue en pleno movimiento monástico, así que ella formó parte de este movimiento y se ganó un puesto entre los líderes que solían ser hombres. Entonces, Sí, yo recuerdo haber leído que se mandaba cartas y que pues consideraron importante las personas de un puesto más alto en la iglesia, lo que ella opinara o lo que tenía que decir. exacto. Sí, bueno, a raíz de qué fue lo que ella fue tomada en cuenta, pues sus obras, ¿no? Y sus obras, ¿de qué trataban sus obras? Trataban de sus visiones, ¿no? Sus Sí, sí, visiones sí. reveladas por Dios. Bueno, por lo Decir, menos creo que una sí, creo en latín es Sibies, algo así. Sibies y Ajá. las visiones, no recuerdo cuál era la otra parte del título, pero Ajá. explícitamente se llamaba Las Visiones, una de las Sí, obras sí, que sí. leímos. Entonces, ella mencionaba que en estas visiones era un contacto directo con Dios, o sea, era una comunicación directa de Dios hacia ella, y decía que también pues era una comunicación mediante el amor, ¿no? El amor y la revelación sagrada, la verdad sagrada. Sí, sí, me parece que Hildegarda, si no mal recuerdo, opinaba que Dios había creado el mundo a partir del amor, que Dios hizo todo pues amoroso o amable. Y pues bueno, ¿tú por qué crees que haya tenido la capacidad de tener estas visiones? Me parece que hay personas pues más sensibles a lo que está separado del cuerpo que otras, hay otras que al contrario sienten más fuerte la experiencia física, yo supongo, pero ¿tú qué piensas? Pues yo creo que sin duda debe estar muy estrechamente relacionado con lo que haya vivido en su propia vida, o sea, en sus experiencias personales. A lo mejor vivió algo, siempre tuvo cierto pensamiento que nunca alguien le intervino o se lo corrigieron, o no sé, o sea, tal vez ya tenía una disposición de pensamiento que en un momento con cierta experiencia pudo tener cierta como iluminación, por así decirlo, cierta conexión ciertas conexiones en su cerebro fuera de lo comunes, las que esos pensamientos que haya tenido en su vida dieron lugar, o sea, a lo mejor tuvo una vida muy diferente a otras vidas y por eso tiene estas visiones, pero ¿Y tú crees pues no sé. que ella ha podido, bueno, que haya sido influenciada por la escuela filosófica de Oriente? No sé en qué parte ella haya nacido o dónde vivió, pero posiblemente este misticismo o estas meditaciones que ella hacía, porque pues también lo que predicaban ascetismo en los monasterios, Claro, pues sí, el entre ascetismo. más cosas, pues debe de haber sido de alguna forma o de alguna manera llevó esa herencia, porque si yo no me equivoco, los Vedas acá en la India llevaban ya mucho tiempo atrás haciendo ese tipo de ejercicios y hablando de esos temas también. Pues sí, seguramente puede haber cierta relación. También es que es difícil en esta época porque había mucho encierro, había mucho, pues sí, congregación en ciertos lugares, a diferencia de, por ejemplo, otras culturas en las cuales se viajaba mucho. Entonces, directamente no sé si una relación de que llegó su cultura a influenciarlos, pero coincidencias sí encuentro. O sea, por ejemplo, en el poder curativo de la música, que también Ah, Hidalgarda sí, cierto. no se limitó a la teología o la filosofía, perdón, sino que se pudo expandir más allá como la naturaleza, la música, el arte, a la cosmología, y hablaba de un poder curativo de la música. Eso yo lo he escuchado también También del arte, ¿no? sí, del Sí, arte. sí. Eso lo he escuchado yo en ciertas culturas de Oriente, como por ejemplo en los budistas tibetanos, que existen ciertas prácticas con las que llegaron a mover rocas de toneladas mediante la vibración, y la vibración de ciertos instrumentos con cierto acomodo proporcional en cuanto a los instrumentos y los objetos a mover, y este tipo de cosas que me parecen muy impresionantes de la realidad que se exploran poco, poderlas ver ahora con Hidalgarda me llenan Sí, sí, sí. pues, de alegría, ¿no? De inspiración. A mí me gusta de Garda que
ya no solo es un pensamiento filosófico, sino que es sumamente religioso. O sea, me parece que en ella no se puede distinguir de alguna manera qué es lo religioso y qué es lo filosófico, como si podemos hacer de que con Ockham o lo que podemos hacer con Pedro Velardo, pero con ella, pues las dos cosas parecen ser solo una. En Exacto. tanto la filosofía es algo, una experiencia religiosa, y tanto la religión es una experiencia filosófica. Y ahorita mencionaste la palabra cosmología y si no mal recuerdo, ella opinaba que el mundo tiene forma de huevo, que no sé, no sé si ella ha sido la primera mujer o la primera persona en mencionarlo. Según yo, no, creo que sí se puede rastrear eso, repito, a la cultura india, o sea, en Oriente, mucho tiempo atrás. Eh, y pues ya hablamos de la medicina también, tú dijiste, de poder curar con la música, pero algo muy importante también es que ella hablaba de un equilibrio entre mente y cuerpo, que esa era la manera de ser saludable y que no solo en esa cuestión, sino también tenías que estar en equilibrio con la naturaleza, con lo que está alrededor de ti. No solo estar en equilibrio en mente y cuerpo, sino estar en mente y cuerpo y tu relación que tienes en mente y cuerpo con el mundo exterior. Sí, claro, o sea, con esto mismo que te decía de la contemplación de, bueno, creo que no lo hemos hablado, ¿no? Que es que cada cosa tiene un propósito en la existencia y hay que contemplar esta belleza y poder llegar a pues a esta armonía, ¿no? También, pues creo que está muy relacionado eso con que ella consideraba que pues todas las criaturas están interconectadas, ¿no? Entonces, No, sí, sí. para sentir esta interconexión debe haber una frecuencia, por así decirlo, o algún modo de entrar en armonía, ya sea Sí. mediante las meditaciones, el ascetismo, como lo practicaban, el encierro, que te decía que también era muy común, Sí, sí, sí. y esta relación, perdón, los microcosmos y los macrocosmos, ¿no? Que el Sí, ser cierto. humano es una relación estrecha, un reflejo del universo en su interior. Sí, sí, sí. Eso también está muy. Pues es importante rescatarlo, porque en la gran mayoría de las religiones, o por lo menos a mí me parece en la actualidad en el cristianismo, algo que no es positivo y que no viene en el mensaje original, es como sentir esta culpa de suma pecaminosidad, de que yo estoy mal y todo lo que quiero y hago siempre es malo. Pero Hildegarda, ya veremos también con Margarita Porete, pues el amor de Dios, la voluntad de Dios sobrepasaba esta cuestión, ¿no? También es importante rescatar que pues, era una mujer y por lo tanto aportó al empoderamiento de la mujer, o no sé si el empoderamiento, por lo menos a que los hombres empezaron a preguntar en qué posición estábamos dejando a las mujeres y que podíamos estarles haciendo daño con eso, ¿verdad? Sí, claro, seguramente una muy fuerte inspiración, motivación y sin duda pues un pensamiento, un aporte al pensamiento, como ya decías, un poco más religioso que, o sea, no dejamos de fuera lo intelectual y tampoco demeritamos el pensamiento religioso, ¿no? O sea, una gran importancia, a mí en lo personal es de mis favoritas en este curso. También Sí, puedo ver sí, su relación con Ernesto Trismegisto, que es otro de los autores que disfrutamos, sí. cuando dice que todo está interconectado, ¿no? Que es el amor divino el que te da el conocimiento y todo eso. Me parece una pensadora muy, muy Sí. interesante. Otra cosa que no, creo que no se ha visto, o por lo menos no he llegado yo a ver en otros autores, es esta cuestión como de ecología, de cuidar el medio ambiente, y me imagino que formaba parte, o llegó a esa conclusión por la armonía, ¿no? Que buscaba eh, con las cosas a su alrededor, con la naturaleza, que también es parte de Dios, ¿no? Bueno, yo considero, no sé si ella lo siga, Claro. pero parte, parte de Dios. Me parece que eso es todo lo que podríamos decir. En la música, pues fueron, me parece que himnos, rituales o obras litúrgicas y secuencias. Desconozco yo que es una secuencia en cuestión musical, pero suena complejo. Seguramente requiere mucha habilidad para poder hacer eso. Pero, pues, ¿qué te parece? Por eso pasamos con Margarita Poret. Me Sí. parece muy bien. Bueno, ya finalizaremos con Margarita Poret, Ay, perdón. que es la
última autora que vimos en el semestre. En lo personal para mí es muy importante porque después de seguir el camino del cristianismo por la Edad Media, pues me parece que se lleva a algo muy innovador y algo muy importante de saber con Margarita Porete, sobre todo en la cuestión espiritual, de cómo vivir a Dios, de cómo vivir el mundo, de cómo vivirse a sí mismo. Eh, Simplemente una experiencia mística, ¿no? Como ella fue mística y por lo tanto buscaba una unión con Dios. ¿Tú qué opinas? ¿En qué consiste la mística? Por lo menos yo he buscado lo que significa el griego y me parece que es eso, es unirse a lo divino, buscar la unión de lo que está arriba con lo que está abajo. Yo de la mística sé que es algo más del ocultismo, ¿no? De estar oculto. No ocultismo como podemos a lo mejor entender ocultismo de prácticas de rituales, Sí, de sino, magia, cosas así. ajá, exacto, sino ocultismo en cuanto a lo que está oculto, sino como ser eh, misterioso, pues la mística del misterio. Sí, es como desvelar, ¿no? Lo que Ajá, está oculto de no Dios, revelar los secretos justamente. de Dios. Exacto, entonces No. yo así era como tenía entendida la mística, ¿no? Entonces aquí creo que se devela pues a Dios, ¿no? La esencia divina o el Sí, uno, sí, sí. el motor. Y bueno, algo que por eso para mí es muy importante Hildegarda es que ya no habla ni de fe ni de razón, sino que habla, o por lo menos no es que no hable de ellos, sino que le da más importancia, a mi parecer, o cuando leo el texto eso es lo que, es la impresión que me da, al amor, y dice que pues a través del amor es que podemos acceder, o bueno, el alma accede a través del amor a la divinidad, y eso pues por lo menos para mí es sorprendente o muy innovador, porque antes solo se decía que con inteligencia, pensando que es cuestión de fe, revelación, etcétera, pero ahora solo se trata de amar, de algo que nos parece muy simple, pero es más complejo de lo que parece. Sí, o sea, hasta esa época de la historia seguramente el ser religioso conllevaba muchas más cosas que simplemente yo amo. Y eso para la iglesia pues era no beneficioso porque ellos buscaban pues perpetuar este desarrollo del poder que llevaban de la mano con el Estado, su desarrollo de riquezas, en mantener a la nobleza y entonces esto es un pensamiento que desafía este modus operandi de la iglesia ya que pues no hay un intermediario ahora entre la persona y el Dios, no se habla de como de la muerte del ego, ¿no? De la Sí, sí, sí. apaciguación del yo, como apaciguar al yo, o la vía del aniquilamiento al uno mismo, como medio de pues, Acceder al amor de ajá, Dios, sí. exactamente. Sí, eso es algo muy interesante. Recuerdo que el profe Ibarra al principio del semestre nos dijo que los medievales hablaban de Dios como la nada y ahora entiendo a qué se referían, ¿no? O sea, cuando tú te vuelves nada, cuando tú abandonas todos esos deseos que tienes, entras o tienes la oportunidad de entrar en el amor divino, ¿no? No recordaba eso. ¿Qué más? El amor, pues claro que es el camino, ¿no? Para unirse a Dios. Bueno, eso es lo que decía Margarita Porete. ¿No te parece que si es una vía accesible o solo la razón o la fe? Considero que el amor está atrás de la fe y está atrás de la razón, o sea, tú amas el llegar a la verdad y por eso buscas las vías, ¿no? Puede ser que por tu propio amor, tu amor sea la vía, pero si tú tienes un amor a la certeza, a la verdad, vas a buscar las vías, las cuales sean, ¿no? Entonces yo creo que el amor es en sí el motor, es que Dios es amor. Sí, sí, sí. Pues sí, en cuanto Dios es amor, nosotros amamos, pues que eso fue lo que ofendió mucho a los demás pensadores, filósofos y también religiosos, pues participas de Dios o eh, eres con Dios porque eres parte del ser de Dios, es algo muy complejo, creo que se vive más que nada pues, como una experiencia mística. Otra cosa muy importante que olvidé mencionar es que Margarita Porete formaba parte de unas personas que se autollamaban mendicantes, que más que vimos con Santo Tomás de Aquino La suerte. que ellos, bueno, que él
y otros filósofos pues criticaban eso, pero a mí me parece correcto y es una parte, esa parte de renunciar a ti mismo, el vivir en pobreza voluntariamente. Sí, exacto, era lo que venía siendo el ascetismo, ¿no? Esta constante tradición entre los medievales. Y también, pues, sí, en la obra en la que desarrolló esto no lo hemos mencionado, El espejo de las almas simples. Sí, Fue en donde desarrolló estas ideas del amor y de la aniquilación del yo para la sí, unión sí, directa con Dios, sin sí. necesidad de iglesia, de intermediarios, y eso fue lo que molestó. Y también pues llegó a más cosas como decir que lo bueno ni lo malo existen, o por lo menos no existe el pecado, no existe lo malo, porque todo es bueno, tanto que Dios es amor y Dios hizo todo con amor y las cosas son amorosas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿A ti Pues tú me parece que de- es correcto pensar así, creo que las cosas solo son confusiones, o sea, pero genuinamente lo piensas sí, así? sí, sí, genuinamente pienso que el amor es todo, está por encima de cualquier concepto que le pongamos en la realidad, sobre todo lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? También criticaba, como otros filósofos hicieron, a la iglesia también, que no necesitas un intermediario para conocer a Dios, sino que tú directamente puedes conocer a Dios, y eso me parece uno de los motivos por los que también la acusaron, la persiguieron y al final terminaron con su vida, ¿verdad? Eh, también pareciera que supera la filosofía griega en el sentido de que consideraba que el amor, o cuando te vuelves nada, las virtudes son innecesarias. Cuando te participas de la voluntad de Dios, ser alguien virtuoso ya no es necesario, y creo que va muy conectado con Hermes Trismegisto. Creo que el profe mencionó que ella pudo verla llegar a leer, porque pues Hermes decía que cuando te das cuenta de Dios, ya no sigues un destino, sino que sigues tu voluntad, a diferencia de otras personas que no se saben dar cuenta de esa capacidad divina que tenemos. Siguen bajo la influencia de Dios, bajo el destino, pero en el momento en que tú te das cuenta, pues no sé, como que entras en una recompensa o sobrepasas cierto límite y creces espiritualmente. ¿Qué más crees que puedas decir No, pues de... no me parece muy descabellado, o sea, no me parece que vaya por una dirección equivocada. Me gustaría comentar que según Hermes, no, digo, pues sabemos que no es como si era una persona histórica, ¿no? Es Sí, sí, más sí. una conjunción de mitos. Y pues así que a partir de eso, no sé si Hermes haya leído a Porete, o te referías a que Porete leyó No, de... que Porete había Ah, leído ok, a Hermes, sí, nada, sí, sí. entonces sí puede ser. Sí, sí, porque Margarita Porete, creo que después del siglo X, Sí, es y el del... hermetismo surgió en el siglo II después de Sí, Cristo, creo. sí, sí, Porete es el siglo XIII y Mm, XIV. sí. Muere en el año como 1300 y al 1305, Y 1310. pues ya para terminar, ¿qué te llevarías tú de todo este conocimiento? Pues de todo este conocimiento, así como de el helenismo, me llevo más que nada las formas de vida. Mm, Me llevo tanto el aprendizaje del ascetismo, digo, observándolo desde un punto de vista que se puede llegar a experiencias alteradas de la realidad por desnutrición. O sea, estoy consciente de que el ascetismo a lo mejor va encaminado por ahí, sí. pero me interesa saber acerca de estas experiencias pues místicas, ¿no? Conexiones directas con Dios. A mí también me llama mucho la atención este tema, Sí. como creo que a ti también. Ujú. Y pues a mí, pues me llevo todos estos autores, me llevo todos estos conocimientos y me llevo el interés de seguir aprendiendo de esta época que yo tenía muy influenciado por las personas que había escuchado hablar acerca de esta época, que pues era una época aburrida y sin mucho conocimiento, y ahora me doy cuenta que todo lo contrario, y eso me ha dado una doble sorpresa y una doble alegría. Sí, sí, sí. También yo me llevo lo de pues, el acercamiento a Dios o al conocimiento religioso. Tengo mucho interés por seguir leyendo el tema pues de filosofía medieval, y no solo eso sino también pues, temas religiosos, ¿no? Conocer un poco más religiones que hemos hablado aquí, como el judaísmo, el cristianismo,
muchísimas El cosas hermetismo más. también. El hermetismo también, sí. Sí, sí. Entonces, pues, desde el principio, no sé, ahora sí, gracias a Dios, no tenía yo este prejuicio de que fueran a ser filósofos aburridos, sino al contrario, creo que cada filósofo tiene algo que aportar, sin importar en qué época sea, pero pues no pensé que fuera a encontrar tanto conocimiento que se acercara a lo que en ocasiones yo había pensado o en ocasiones se me había ocurrido mientras tenía ideas, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho haber tenido este semestre y pues qué bueno que pueda hacer el pie contigo y espero que al maestro le guste lo que grabemos, o sea, lo que grabamos. Sí, muchas gracias. Igualmente, a mí también me dio gusto hacer el pie contigo y esperamos haya sido el disfrute de la maestra. Adiós.